Si le va a aplaudir al Señor, apláudale, pero fuerte. Realmente siempre es un verdadero privilegio poder compartir la palabra. No creo que haya actividad más hermosa que poder compartir la palabra del Señor. Y no se equivoque, no estoy hablando de compartir la palabra desde aquí, desde el púlpito, no. En el vis a vis del día no hay nada más hermoso que poder tener la oportunidad de encontrarse con alguien, de percibir alguna necesidad y decirle: Dios te ama, Dios tiene para ti bendición, Dios te está esperando. En fin, Dios nos da los recursos y nos da las palabras para poder hablar de Él, para poder presentar la obra maravillosa que Él ha hecho en los corazones. Queridos hermanos, generalmente la oración la pongo después de la introducción, pero en esta ocasión vamos a orar. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Dios. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios poderoso. Te doy gracias, amado Dios, por esta hermosa iglesia. Te doy gracias por esta hermosa iglesia, por cada uno de mis hermanos. Gracias, amado Dios, por la oportunidad maravillosa de compartir tu palabra. Para la honra y gloria de Cristo Jesús solamente, Padre. Amén y amén. Hace varias semanas, varias, no pocas semanas, estaba leyendo mi Biblia y empecé a leer el Evangelio de Juan. Yo creo que es el que más me gusta realmente. Siempre empiezo a leer Mateo, pero luego me voy a Juan, y luego voy a Lucas y regreso a Juan. Por alguna razón me fascina este evangelio. Y en el primer capítulo, en el versículo 19, quienes leen la versión del cielo, que es la Reina Valera, versión 1960, en el capítulo 19, y la Reina Valera tiene subtítulos, y en el capítulo 19 dice testimonio del Juan el Bautista. Usted lo va a encontrar en 19 al 29, no lo vamos a leer todo y no lo vamos a leer ahorita. Este pasaje, queridos hermanos, yo sé que muchos, pero yo lo he leído en muchas ocasiones. He escuchado prédicas, he escuchado estudios sobre todo este pasaje y es un pasaje fascinante. Pero en esta ocasión, por alguna razón, Dios me centró en una de las 6 preguntas que le hacen a Juan. Y créanme, se me vinieron inmediatamente un montón de ideas de qué hablar de esa pregunta, y en el borde de la hoja empecé a escribir por un lado, por el otro y en medio, y no es raro, así está mi Biblia, tiene el 5.º evangelio ahí. Entonces, todas las Biblias las rayo. Esta pregunta, queridos hermanos, que le hicieron a Juan, no es una pregunta superficial. No es una pregunta que tú puedas responder con los títulos que tengas, con los logros que hayas obtenido. No es una pregunta que puedas responder con todas las cosas que has alcanzado en tu vida, con los éxitos profesionales o ministeriales, si tienes un ministerio. Y me encantó la respuesta de Juan, me encanta la respuesta de Juan, porque su respuesta no fue egocéntrica, no fue una respuesta adornada. Juan no habló de sí mismo como persona, él habló de sí mismo como un instrumento. Y eso es maravilloso. Tampoco dijo quién era. Lo que él dijo era para qué existía. En realidad podría asegurar que fue una respuesta que no viene de una sabiduría humana, sino que Dios se la puso en el corazón porque era lo que Dios estaba haciendo en él. Así que es una respuesta desde lo que yo puedo percibir, una respuesta inspirada por Dios, una respuesta que tiene connotación de vida eterna para todos. Y podemos ir al Evangelio de Juan, si tiene su Biblia, si no, por aquí puede aparecer en un momento. En el capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó:
yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Entonces le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? Y él respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esa fue la pregunta que se me vino y que se me cargó en mi mente, en mi corazón, y de la cual escribí este mensaje. Este mensaje tiene por título una pregunta que atraviesa el alma. ¿Cómo se define Juan el profeta? Realmente me impactó la manera en que Juan se define cuando le preguntan, ¿tú qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Y me impactó porque él no se definió a sí mismo por el trabajo que él realizaba. Pues yo soy el profeta, soy Juan Cabaney, papá con Fleis. No, él no se definió por lo que él se definió por lo que Dios hacía a través de él, ¿verdad? Se definió por el impacto que provocaba en hombres y mujeres que lo estaban escuchando. Queridos hermanos, quienes hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tendríamos que sentir ese compromiso de compartir de la palabra de Dios de la manera en que Él te pueda utilizar. A todos nos va a utilizar de manera distinta, querido hermano, a todos, pero yo te puedo asegurar que Dios tiene una forma en la que tú puedes compartir la palabra de Dios y puedes compartir lo que Él ha hecho en tu vida y dar testimonio de quién es Jesucristo en tu vida. Si los pastores Mario y Linda nos llamaran a su oficina uno de estos días, hiciéramos filita atrás de la oficina y uno por uno entráramos aquí en Hueldaco, en McAllen, y nos hicieran esta misma pregunta, y que hubiera sido antes de este sermón, obviamente, ¿qué tipo de respuesta habrían recibido los pastores cuando te preguntaran qué dices de ti mismo? No sé ustedes, pero yo creo que muchos de nosotros hubiéramos contestado, hubiéramos respondido, estoy seguro, a nuestros pastores los hubiéramos contestado con esa dinámica que nos envuelve la sociedad. Soy el ingeniero, yo soy el abogado, soy el maestro de escuela dominical, soy el predicador. El problema de esas respuestas, queridos hermanos, es que están basadas en una postura que es una realidad personal, pero que fácilmente se puede desboronar. Porque están sustentadas en el esfuerzo propio, y el esfuerzo propio solamente tiene logros temporales. Solamente te da logros temporales. Además, estos logros son demasiado frágiles. Ante cualquier circunstancia de adversidad, si no tienes a Cristo en el corazón y la unción del Espíritu Santo, cuando pierdes lo que posees, ¿con qué te quedan? Cuando fallas, ¿con qué te sostiene? Cuando nadie te echa porras, ¿quién te alienta? Les voy a dar un ejemplo bíblico de esto. Todos nos acordamos, o hemos leído, o hemos escuchado a Job. Lo que le pasó a Job. Sus 7 hijos y 3 hijas murieron cuando un fuerte viento derribó la casa en la que estaban. Perdió todas las posesiones materiales de la noche a la mañana, incluidas ovejas, camellos, bueyes, asnos y también la mayoría de sus sirvientes. Y le dio una tremenda enfermedad que produjo llagas dolorosas en todo su cuerpo. Sin embargo, Job se mantuvo firme durante toda la tragedia, porque su fe no dependía de sus riquezas o comodidades, sino de una profunda relación personal con su Dios. Job entendió que todo lo que tenía era un regalo divino. Todo lo que tienes, hermano, es un regalo divino. Y Dios no tiene todo el derecho soberano sobre la vida, y Él puede tomar lo que le venga en gana, querido hermano, con nuestra vida. Él puede hacer lo que quiera, porque para eso es Dios.
Muchas ocasiones no lo entendemos, pero para eso es Dios. Sin embargo, Job, esa fe, esa relación que tenía, le permitió mantener su integridad durante todo el tiempo de sufrimiento y la tragedia. Él permaneció firme. De ahí la famosa escritura de Job 1:28, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De lo contrario, si hubiera sido todo lo contrario, cuando nuestra identidad está basada en lo que dicta la sociedad, en muchas ocasiones las personas pasan por alguna adversidad y lo que sienten, lo que queda después de esto o de una caída es un vacío en el alma. Queda un vacío en el alma. Lo que sienten después de esto es algo que no puede llenarles nada, absolutamente nada, porque estaban sujetos a todas las posesiones y a todas las comodidades que tenían. Porque su identidad y su seguridad está construida en fundamentos totalmente temporales. En nuestro entorno, y estoy seguro que muchos de nosotros podríamos conocer o habremos conocido a personas que lo han tenido prácticamente todo, pero que lo han perdido también prácticamente todo. Y podemos ver lo que sucede cuando estas tragedias vienen. Podemos ver lo que le sucede a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, a sus pensamientos, a sus sentimientos. Quedan devastados porque no están sustentados en la palabra del Señor, porque están sostenidos por todos los proyectos temporales que les dieron algún beneficio. Pero déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios para ti y para mí en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. En Cristo Jesús, querido hermano, usted es un linaje escogido. Él lo escogió para ser parte de su ADN. Usted trae el ADN divino cuando usted llega a los pies de Jesucristo. Somos un real sacerdocio. Esto más para los hombres. Déjeme decirle una cosa. Dios los hizo sacerdotes para que ustedes lleven la palabra a su hogar, para que ustedes sean el brazo fuerte, el brazo que instruye en el hogar todas las cosas, toda la cuestión y todo el firmamento de Dios, todo el fundamento de Dios. Para ustedes son real sacerdocio. Queridos hermanos, Dios nos ha convertido en una nación santa, una nación separada para Él. Y no por tus méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Por los méritos de Cristo Jesús. Si antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Y eso es maravilloso, porque eso tiene trascendencia de vida eterna. ¿Cuántos años vas a durar aquí? Bueno, yo ya sé cuántos le pedí a Dios. ¿Cuántos les has pedido tú? No sé, pero son poquitos, hermano, comparados con la eternidad. Si tienes misericordia y la gracia de Dios, estás sustentando tu vida en una eternidad con Dios. Y eso es maravilloso. Pero querido hermano, hemos recibido todas estas bendiciones con un propósito puntual. Con un propósito puntual. Ir y anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito de las bendiciones que tú recibes todos los días, todos los días. El propósito fundamental es que tú vayas y anuncies las bendiciones de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz maravillosa en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros puede definir su identidad en función del ministerio para el cual ha sido llamado y por el cual se define el propósito de Dios para tu vida. Mi querido hermano, Dios nos ha dado una vida maravillosa, abundante, de bendiciones, con un propósito específico. Y lo voy a repetir: anunciar sus virtudes y sus maravillas. Si hoy le preguntáramos a los grandes hombres de la Biblia,
Si hoy le preguntáramos a los hombres, a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, si hoy les preguntáramos, ¿qué dices de ti mismo? Estoy seguro que no escucharíamos en sus respuestas un sentimiento de orgullo. Estoy seguro que no escucharíamos ínfulas de grandeza humana. No escucharíamos de ellos ningún atributo personal que reflejara arrogancia o soberbia. No, estoy seguro que no. En cambio, lo que escucharíamos de ellos sería transformación total de sus pensamientos y de sus sentimientos, un alto sentido de dependencia de Dios y un llamado para anunciar las virtudes del que los llamó. Eso es lo que escucharíamos de cada uno de los grandes hombres de Dios. ¿Sabe por qué lo creo, querido hermano? Porque cuando tú recibes y aceptas a Cristo en tu corazón y tienes el Espíritu Santo, empieza a trabajar en cada uno de nosotros un deseo ferviente, un deseo maravilloso de poder compartir su palabra. El punto es que no lo hacemos en muchas ocasiones. Nuestro Dios, querido hermano, no vino a tu vida para sacar la mejor versión de ti. Él vino para darnos una nueva identidad. Nuestro Señor Jesucristo no se ocupa solamente de darte una dirección en tu vida. Lo que Él vino a dar es a redimir tu vida del pecado. A eso vino el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no solamente viene a motivarte, lo cual es bueno, lo cual es maravilloso, pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida es renovar tus pensamientos, tus sentimientos en todo momento. De tal manera que vayamos adquiriendo poco a poco, o de golpe sería mejor, el compromiso de poder servir a nuestro Dios en el ministerio para el cual te ha llamado. Los grandes hombres de la Biblia fueron transformados por Dios para cumplir con un propósito para el cual fueron llamados, y para lograrlo Dios les dio una nueva identidad a cada uno de ellos. Romanos 12:2, conocidísimo por todos. No se conforme a este mundo, querido hermano. Más bien transfórmense para la renovación del entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Queridos hermanos, una persona sin Cristo está separada de Dios y por consecuencia es una persona incompleta. Déjeme darle un ejemplo. Un árbol nace de todo lo que la tierra da y crece. Un pez se desarrolla por todos los elementos que hay en el agua y vive. El ser humano fue formado por las manos de Dios y le dio un soplo de vida para vivir. El árbol no puede desarraigarse de donde está e irse a la mitad del freeway. No puede, porque necesita de la tierra para vivir. Y la tierra no se beneficia del árbol. Es el árbol el que se beneficia de la tierra. El pez no puede salir del agua y seguir viviendo, porque no es el agua el que se beneficia del pez, sino es el pez el que se beneficia del árbol. Tú y yo no tenemos opción. Tenemos que vivir en las manos de Dios, porque fuimos formados por sus manos, con un propósito: anunciar sus virtudes, darle la honra y la gloria y la alabanza a Él, porque Él es el único digno de recibirla, el único. Juan el profeta fue cuestionado: ¿qué dices de ti mismo? Oh, déjenme hacerles un paréntesis. Hace muchos años, en una entrevista de trabajo, ha sido la pregunta más difícil que me han hecho a mí. Y me dijeron: ¿por qué tengo que contratarte a ti? Es muy parecido a qué dices de ti mismo, ¿no? Y qué difícil es contestar en ocasiones. Y más dentro en un pensamiento en el que estás para ser contratado. Aquí es el Señor el que te dice: ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, y él contestó desde lo más profundo de su alma. Juan contestó desde lo más profundo de su alma. Y como dije hace un momento, respondió con una sabiduría que venía de Dios: soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan se define solamente como una voz. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Así que él reconoce su posición temporal y secundaria que ocupa,
porque la voz pronuncia solamente el mensaje, es decir, la voz es el instrumento que anuncia al verdadero protagonista, y el protagonista de la escena es Cristo Jesús, porque Él es la palabra. ¿Ok? Mi hermano, tú y yo debemos ser esa voz. Y voy a insistir siempre, tú y yo debemos ser esa voz que anuncie a Jesucristo, que hable de Jesucristo. Esa voz que vaya y lleve la palabra a las personas que lo necesitan. Esa voz que vaya y lleve la palabra a las personas que están en aflicción. Esa voz que lleve la palabra incluso también, por supuesto, a las personas que están teniendo una enorme felicidad para decirle lo que te está recibiendo es de parte de Dios. En el tiempo de Juan el Bautista, queridos hermanos, había muchísima hambre espiritual. Mucha hambre espiritual. Habían pasado alrededor de 450 años desde que Malaquías les había hablado, es decir, tenían más de 450 años o alrededor de 450 años de no tener la voz de un profeta en vivo. Así que Dios mandó a Juan a romper ese silencio con un mensaje directo, honesto y sin formulismos de líderes religiosos de aquella época. Mi querido hermano, yo te puedo asegurar que esa hambre existe aún en la actualidad. Allá afuera esa hambre existe aún en la actualidad. La palabra de Dios necesita seguir siendo proclamada, necesita seguir siendo compartida. Pero la sociedad actual está inmersa en tantas actividades, tantas distracciones que desvían sus pensamientos y sus sentimientos hacia lo que la misma sociedad impone y cree que es lo que es importante. Infortunadamente, como les decía hace algunos momentos, sus vidas están solamente sustentadas en el esfuerzo propio, queridos hermanos. Y eso no alcanza, porque el esfuerzo propio es frágil. Y es una tristeza que las personas vienen a Cristo cuando vienen o cuando sufren una crisis. Y a veces uno quisiera decir, te lo dije, pero no, uno no está para decir, te lo dije, uno está para ir y compartir la palabra de Dios. Ir y compartir la palabra del Señor, reflejar la palabra de Dios. Como dice la pastora Linda, sé que soy bien repetitivo y bien machaquelepiña con esto. Pero duro pero seguro, querido hermano. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene un trabajo para hacer. Dios, querido hermano, te hizo con un propósito y tenemos que aprender a discernir cuál es el propósito para el cual Dios nos dio la vida, para el cual Dios nos hizo vivir, nos hizo tener la familia que tenemos. ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás sentado en este momento, en este domingo específico? Ayer es historia, mañana es un misterio. El día de hoy es el día importante para ti. Es un regalo de Dios el día de hoy para cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a discernir, tenemos que orar al Señor y decirle, Padre, ¿para qué me has traído a esta vida? ¿Cuál es el propósito que debo de cumplir en lo que tiene que ser, en lo que tiene que ver con tu palabra, con el extendimiento de tu obra? La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué dices de ti mismo? Ahora les pregunto esto. ¿Cuál sería la respuesta que Dios nos revelaría si tú en oración le dices, Padre, ¿qué debo decir cuando alguien me diga, ¿qué dices de ti mismo? Y yo puse algunas respuestas. Espero que les guste o que se identifiquen con alguna de ellas. Imagínense que Dios le dice en el momento que le preguntan a usted, ¿qué dices de ti mismo? Soy el amor incondicional entregado al servicio de mi prójimo. ¿Qué dices de ti mismo?
Soy el gozo que no se apaga por las circunstancias adversas. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la paz que lleva tranquilidad a los demás. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la paciencia que tolera al prójimo sin perder la calma. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la amabilidad con la disposición para hacer el bien a los que me rodean. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la bondad y la generosidad que el necesitado está buscando desesperadamente. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la fidelidad, la confianza inquebrantable de mis amigos y hermanos. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la mansedumbre que abraza al desesperado. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la templanza, el dominio propio en medio del caos y del conflicto. Seguramente aquí en TFC, queridos hermanos, hay hombres y mujeres que pudieran identificarse con alguna de estas respuestas. Sé de hermanos que tienen un corazón generoso, que se reúnen en parques, llevan la palabra y llevan alimentos con sus propios recursos. Sé de hermanos aquí en TFC que tienen el don de servicio y siempre están al pie del cañón participando en silencio en los alcances que se tiene para la comunidad. Conozco de cerca, muy de cerca, a un grupo de hermanos dispuestos a pararse en la brecha para interceder por la iglesia. Sé que tenemos aquí en Huetlaco, en McAllen, en inglés y en español, a un buen número de hermanos que bien podrían decir como Juan el Bautista: no soy la luz, pero doy testimonio de ella. Apúntate, querido hermano, apúntate a ser parte de esas personas que puedan decir: no soy la luz, pero doy testimonio de ella. Les voy a pedir que estemos de pie. Con certeza les puedo decir que no seremos nunca reconocidos por lo que dijimos algún día, sino por lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Así que busca un momento de tranquilidad y desde lo más profundo de tu alma, en el fuero interno de tus pensamientos y sentimientos, y respóndete a ti mismo: ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué podrías decir de ti mismo? Sé que tu respuesta no saldrá del orgullo ni del egocentrismo, sino de un encuentro real con tu Señor Jesucristo. Hoy es el día, querido hermano, en el que tú puedes decidirte a usar dones y talentos, todos esos dones y talentos que Dios te ha dado en uno o dos ministerios. Hoy es el día en el que tú puedes formar parte de esta hermosa familia en Cristo Jesús, si aún no le has recibido en tu corazón. Hoy es un excelente día para venir a Cristo y establecer un pacto con Él. Tenemos un Dios de pactos, establece un pacto con Él. Hoy es el día para que hagas un pacto con Él. Si eres una persona que tiene a Cristo en su corazón, tú puedes convertirte en esa voz que clama en Huetlaco, una voz que clama en el Valle de Texas. Porque ¿quién va a ir, querido hermano, si no es usted? Si no soy yo. Si nosotros no nos ponemos en la brecha, ¿quién lo va a hacer? Para eso fuimos constituidos. Hay una canción, no la voy a cantar. Hay una canción que dice: cada vez hay más violencia y más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Hay jóvenes acabados, niños abandonados. Y luego le pregunta el cantante a Dios: ¿dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará tu espíritu en venir? Y entonces Dios le contesta:
¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, digo, después de haber hablado, ¿no? Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo para agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está el niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están aquellas mujeres entregadas como Esther? Si mi pueblo se volviera y me buscara y renovara así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos y olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y hoy mi tierra vería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño: buscadme y viviréis. Este es el día para que busques a Dios, querido hermano. Si hay alguno de los que estamos aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere recibir a Cristo en su corazón, hoy es el día. Levanta tu mano, no te voy a pasar al frente. Si hay alguno, de lo contrario, queridos hermanos, este es el día para que ustedes puedan renovar, puedan hacer un pacto con su Dios, un pacto con Dios en el cual le digan: Padre, gracias por las bendiciones que he recibido de ti. Me queda claro que las recibo y me las das para que yo anuncie las virtudes maravillosas que he recibido, y podamos todos como iglesia ir y predicar de la palabra de Dios. Ir y predicar de la palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu amor y tu favor, Padre. Penetra en nuestro corazón, amado Dios. Danos la oportunidad de abrazarnos cada vez más a ti. Y danos la oportunidad, amado Dios, de vivir nuestra vida trabajando en un ministerio, amado Padre, que impacte a los que nos rodean. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.